Gracias a Dios que ya estamos aquí. Bueno, vamos a continuar con esta serie que se llama los atributos de Dios. Vamos a ver nuestra última clase, que es el amor de Dios, parte 3. Y bueno, recapitulando un poco acerca de lo que veíamos clases anteriores, recordemos que la Biblia habla de tres tipos de amor, que es el amor eros, que es el amor fileros y que es el amor ágape, que es el que Dios vino a mostrar a través de Cristo y pues bueno, el amor que simplemente Dios mismo irradia, ¿no? Como veníamos aprendiendo, no es que Dios tenga sentimientos o que algo Dios lo mueva a amar, no, Dios es amor. Dios ama por sí mismo y Él no necesita que algo lo motive, que algo lo estimule, tal vez como nosotros podemos llegar a vernos en esa necesidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a nuestra base bíblica que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 13. Y para esto vamos a estudiarlo desde esta aplicación, sistema, software, no sé cómo llamarlo, que se los recomiendo bastante, que se llama Logos y que te ayuda muchísimo a entender las cosas. Y pues bueno, voy a comenzar a leer el pasaje del capítulo 13 en adelante. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí es donde viene nuestra base bíblica. Cuando el ser humano se enfrenta con esta definición de amor, cae en un conflicto, cae en una controversia. ¿Por qué? Porque este amor no lo encuentra en este hombre. Y dice, ese amor es una locura. ¿Cómo alguien puede poder amar así? Pero es algo de lo que Dios mismo irradia, que recordemos que todo lo que viene de Dios para el hombre natural es locura, es a veces hasta tropezadero. Pero veamos cómo Dios, el creador y la definición misma de amor nos define que el amor debe de ser de acuerdo a lo que él ya estableció. Dice el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y es básicamente del versículo 4 al 7 lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Bueno, recordemos que el amor de Dios es el ágape. Entonces, cada vez que veamos aquí la palabra amor, traducido en su original griego, significa el ágape, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hacer la clase un poco más dinámica, como las clases pasadas era de que yo explicaba la primera parte, Cassandra la segunda parte, no. Aquí vamos a hacer los dos un papel. ¿Un papel en qué sentido? En el que tal vez yo voy a ser la persona cristiana, por así decirlo, ¿no? Es obvio, no es cierto. En un sentido de que yo voy a dar la definición correcta de amor y la aplicación correcta de amor. Y Cassandra va a hacer todo lo contrario. Va a dar la definición que el mundo le da al amor y la aplicación que no tiene que hacerse referente a cada uno de los puntos que vamos a ir desarrollando. ¿Ok? Entonces, miren, este programa es muy, muy bueno. Y vamos a ver, si nosotros ponemos el cursor de este lado, del lado derecho de su pantalla nos va a aparecer todo lo relacionado con esta palabra. Y aquí en esta parte donde está el cursor vemos que como lo hemos venido estudiando es un amor ágape. Si alguien quiere saber cómo se pronuncia, pues bueno, Agape, escucharon todos, agapi. No sé griego, hebreo, mucho menos, pero pues bueno, así es como se pronuncia en su original. agape, Agapi. Pues bueno, si nosotros nos vamos un poco a entender esta palabra, pues bueno, vemos aquí arriba en la definición que se trata del amor inspirado por Dios. ¿Qué significa el amor dado por Dios? El amor que solamente Dios puede dar. Y pues bueno, vamos a comenzar desarrollando este pasaje. Vamos con la primera palabra que dice la Biblia que el
ágape, el amor de Dios, es sufrido. Y vamos a entender por sufrido qué significa en su original griego. Recordemos que el Nuevo Testamento se escribió completamente en griego, que significa ser paciente o aguardar con paciencia. Y pues bueno, Dios a lo largo de toda la escritura, de toda la Biblia, vemos que la paciencia es algo totalmente necesario para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. ¿Quieren algunos ejemplos? Pues bueno, vamos al ejemplo de Moisés. Moisés fue al desierto 40 años para ser preparado, para que Dios lo comisionara y después lo enviara a salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. No nos vayamos tan lejos. Cristo mismo esperó hasta la mayoría de edad en la ley judía para comenzar su ministerio. Toda la Biblia habla de un Dios paciente, pero más que un Dios paciente, porque también hablaremos de que Dios es paciente, nosotros tenemos que compartir, porque recordemos que la meta de cada cristiano es ser a la imagen de Cristo, y Cristo es la imagen de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios mismo nos dice que nosotros soberanamente pone en primer lugar que hay que ser pacientes para amar. Para amar es indispensable que seamos pacientes. Y vamos a ver cómo le explica Gálatas en su capítulo 4, versículo 4. Leo para ustedes. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué está diciendo? Que hubo un transcurso, que tuvo que cumplirse un tiempo. Y antes de que se cumpla un tiempo, tiene que haber espera. ¿Ok? ¿Qué pasó cuando se cumplió el tiempo? Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios mismo espera para que sus tiempos sean perfectos. Él sabe esperar en el momento precisamente para él hacer su obra o cualquier cosa que él designa hacer. Y vamos a ver otro ejemplo de cómo Dios es paciente, y eso lo vamos a encontrar en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si lo vemos en un ámbito evangélico, como el Evangelio nos permite, nosotros tenemos la necesidad, la obligación de ser pacientes con los demás. Porque imagínate cuánto no te aguanta a ti Dios, cuánto no te soporta a ti, todas tus fallas, todos tus tropiezos, todas tus caídas. Sin embargo, Dios es paciente contigo. ¿Y quién nos creemos nosotros para decir, yo cómo voy a ser paciente con esa persona? No sabes lo que me hizo. No, más bien tú no sabes lo que le has hecho a Dios. Por eso es de que te cuesta interpretar la paciencia. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes con las personas que nos ofenden, nos critican, nos perturban, nos persiguen. ¿Por qué? Porque Dios es muchísimo más paciente con nosotros. ¿Ok? Entonces esa es la manera correcta en que nosotros debemos vivir. Entonces, para entender este amor, tenemos que entender la condición de cada ser humano y saber que ninguno es perfecto. Si lo vemos en un aspecto matrimonial, sabemos que tu pareja es pecadora al igual que tú. Y va a tener fallas, va a tener defectos, pero tienes que ser paciente con ella, porque la palabra dice que Dios está perfeccionando una obra en tu pareja. Entonces no es tanto que le tengas paciencia a ella, sin embargo es un atributo comunicable que tú puedes hacer hacia otras personas. Entonces Dios es paciente, tenemos que ser pacientes también para con todas las personas. Y vamos a ver ahora la contraparte, cómo no debemos aplicar este texto. Ok, bueno, mi parte, antes que nada, quiero como que darles un poquito el contexto y es más que nada para que examinemos nuestros corazones, porque al fin y al cabo, conforme actuamos, es que nos vamos a dar cuenta si nosotros estamos amando de la manera en que el mundo lo marca correcto o si estamos amando de la manera en que Dios lo marca. Como bien lo decía Mauri, un amor ágape. Y en el ámbito tal vez del mundo, en el ámbito tal vez humano, porque el amor humano también existe y que es una porquería literalmente, em, hay dos maneras en que el mundo lo ve. Y la primera
es creo que la más evidente, como que todos dicen, tú no puedes sufrir si alguien te ama de verdad, como que quieren que una relación sea perfecta, en un ámbito de decir, tu mamá, tu papá, tu esposo, tus hijos, cualquier relación que tú tengas en general, tus amigos, tiene que ser perfecta y no te tiene que hacer sufrir. Así es como ellos lo ven. Y en un ámbito de si sufres o si es tóxico, le llaman, aléjate, mejor vete de ahí. Eso no es lo que marca Dios. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que todos somos pecadores. Tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, hijos, hermanos, amigos, etcétera, todos te van a fallar. Todos te van a fallar porque tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y ahí es donde tú tienes que mostrar esa paciencia. ¿Por qué? Porque de cierta manera Dios marca que el amor es sufrido. Entonces, si tú estás sufriendo por amar a esa persona, sea como sea, tú estás glorificando a Dios. Un punto que también quiero aclarar aquí. Tampoco que el amor sea sufrido significa que vas a aguantar golpes, que vas a aguantar maltrato psicológico, físico, etcétera. No, de eso no está hablando tampoco la palabra. Simplemente de ser pacientes con otros. Hay cosas que Dios nos va a hacer ver que no podemos tolerar, pero Dios literalmente te manda a poner la otra mejilla. Y saben, cuando uno es paciente, decide obedecer y honrar a Dios. Pero cuando tú dejas esa paciencia a un lado, tú pecas, porque estás haciendo contrariamente lo que Dios te pide que hagas. Entonces aquí yo la pregunta que quiero hacerles, ¿eliges el pecado o eliges el sufrimiento? Y digo el sufrimiento, ¿por qué? Porque Dios marca que el amor es sufrido. Y si tú sufres, estás glorificando a Dios. Y quiero que vayamos a Primera de Pedro 4:1. De todos modos, si no alcanzan a agarrar todos los versículos, ya sea hoy o mañana, a Mauri y yo les compartimos todos los versículos porque vamos a ir un poquito más rápido, ya que son muchos temas. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y es justamente lo que les comentaba. Si ustedes eligen sufrir, amar sufriendo a esa persona con paciencia, ustedes están honrando y están diciendo no al pecado. Y ahora sí, seguimos con la siguiente característica. La palabra dice que el amor de Dios es benigno. Y vamos a ver lo que significa benigno. Significa ser bondadoso o ser amable. Básicamente es una intención del corazón, de buena disposición para hacer las cosas. Veamos en Romanos 12, versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Claro, es fácil gozarse con la gente que se está gozando, pero no es tan fácil llorar con los que lloran, ¿verdad? ¿A quién le gusta ir a un funeral? O sea, nadie, ¿verdad? Nadie va a un funeral de que hoy vamos a ir a un funeral, gloria a Dios, vamos. No, es un momento de tristeza, de conmoverse, de respeto. Entonces, ahí es lo que te dice, es una buena disposición de decir, mi hermano está sufriendo. Yo tengo la buena benignidad, disposición de ir a compartir de eso que él está sufriendo. Vamos a otro ejemplo, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, cristianos, hablando de los cristianos, que somos espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vemos a un hermano que tal vez está luchando con algún pecado, que cayó en algún pecado, no va a ser como un fariseo decirle, tú eres un pecador, mereces el infierno, es pecador y todo lo demás. No, espíritu de mansedumbre, benignidad, buena disposición para hacer las cosas. Decirle, hermano, ok, acabas de pecar, mira, no estuvo bien, vamos a orar, arrepiéntete. Si es necesario, te ayudo, hermano. ¿Qué fue lo que falló?
No sé, ¿qué tanto luchaste, hermano? ¿Cuánto tiempo tienes luchando con esto? ¿Cómo te puedo ayudar? Buena disposición para hacer las cosas. Y vamos a ver cómo Dios hace las cosas. Eso lo encontramos en Romanos 12:2, texto clásico. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios hizo su obra de redención a través de la cruz con la mejor de las disposiciones. Él no lo hizo por esperar algo a cambio o el decir, pues bueno, ya que me queda, tengo que salvar a toda esta bola de pecadores. No, Él lo hizo con un corazón puro, dispuesto y que si Él iba a hacer algo, lo iba a hacer de la mejor manera, con la mejor de las disposiciones, sin recriminar nada. No es como que yo voy a hacer este favor a mi hermano, pero esperando que después él me tenga que regresar otro favor. No, no se refiere a eso, la mejor de las disposiciones. Entonces, no tenemos que hacer las cosas con hipocresía, sino siempre tenemos que hacerlo motivados con el amor que Dios nos tiene. Dios es benigno, es bondadoso con nosotros. O dime de las cosas que Dios te da, dime cuál de ellas te mereces. ¿Mereces el alimento? ¿Mereces el sustento? No, ¿verdad? Dios lo da por gracia, sin esperar nada a cambio. Nosotros tenemos que ser de la misma manera, ser bondadosos, sin esperar nada a cambio, porque Cristo lo hizo así. Ok, entonces vamos a ver la contraparte. Yo creo que aquí algo que viene mucho a mi mente es una palabra que a veces se utiliza mucho en el mundo, que dicen, le hace falta malicia, cuando no entendemos que la maldad en el hombre habita por naturaleza. Simplemente hay unos que no lo sueltan tal cual, esa maldad que hay dentro de ellos, pero al fin y al cabo es increíble que ahora te inciten a ser malo, a pagar de una mala manera, ¿no? El ámbito de benigno, que habla de una bondad, yo creo que aquí se basa mucho en un ámbito de decir cómo reaccionas cuando alguien te falla, cómo reaccionas cuando alguien sabes que está en necesidad, cómo reaccionas cuando sabes que alguien está mal, cuando alguien está sufriendo. Dios nunca nos ha abandonado, Dios siempre ha estado en cada circunstancia de nosotros, ¿no? Pero yo creo que a veces el ser humano es tan egoísta que es como son tus problemas y tú hazte bola con ellos. Pero no entendemos esa bondad de la cual nosotros recibimos por gracia, como bien lo decía Mauri, y dices, ¿por qué tú no puedes mostrar esa bondad misma que el Señor te ha dado a tu vida? ¿Por qué? Porque entendemos que no merecemos nada de lo que el Señor nos ha dado. Entonces, aquí sin duda es un ámbito de que ruégale al Señor que te rompa ese corazón duro y ese egoísmo tan grande que habita en ti de decir, yo soy perfecto y merezco lo mejor. ¿Por qué? Porque ahí te va a llevar a un nivel en el cual tú entiendes que no eres digno de nada, que el único digno es Dios y que deseas dar a otros lo que Dios te da, mostrar esa bondad que el Señor te ha dado a ti. Es muy fácil actuar de otra manera porque el mundo ahora sí lo marca, paga con la misma moneda, ¿no? Ellos están todavía con la ley del Antiguo Testamento de ojo por ojo, diente por diente, cuando Dios, Cristo llega y dice, pon la otra mejilla. Llega a tu hermano, a tu esposo, a tu primo, a todo tu prójimo, a ser bondadoso con ellos. Pero algo importante, que el Señor examine tu corazón y que no lo hagas para que otros te vean, porque ahí puede ser un fariseo, caer en un ámbito de fariseo, decir que me vean, que yo soy bondadoso con otros. Pero al fin y al cabo, el que conoce los corazones es Dios y sabe con qué intención estamos haciendo todo. Y miren, vamos a ir al versículo de Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Sin duda aquí se marca mucho el tema de juzgar.
es muy fácil juzgar a otros, pero cuando Dios te muestra su soberanía, su bondad a tu vida, te sientes incapaz de siquiera hacer eso y dices, no puedo yo juzgar ni llegar a otro para decirle, oye, tú esto, tú lo otro, no. Al contrario, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo aporto? ¿De qué manera yo puedo sustentar? ¿De qué manera yo te puedo ayudar? Así que vamos a la siguiente característica. Dice la Biblia que el ágape o el amor de Dios no tiene envidia. Y aquí básicamente la palabra significa conflicto, tener envidia o celo, luchar o rivalizar. Y bueno, aquí la manera correcta en la cual tenemos que actuar es de que tenemos que ver las cosas con positivismo, sabiendo que la voluntad de Dios es perfecta, como ya lo habíamos visto anteriormente, y que dota y da a cada uno conforme Él quiere. Y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la envidia. En Proverbios 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Yo a veces conozco personas que la envidia se les nota en la cara. Eh, Se ve que desde dentro algo los consume, ¿no? Y digo, la Biblia no puede mentir, dice que es carcoma, carcoma de los huesos, entre familia, entre amigos. La frase que dicen, sí, un amigo siempre te va a querer ver bien, sí, pero no mejor que ellos, porque eso ya se convierte en envidia. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con eso y examinar nuestro corazón. Y pues bueno, a pesar de que la envidia se trata de que, porque hay las dos partes, yo no tengo que envidiar nada a nadie, pero tampoco tengo que hacer que la gente me envidie a mí. Porque imagínate que así fuera Cristo. Cristo era merecedor de todo, pero más que de los bienes del mundo que Él creó, Cristo merece gloria que solamente a Él le pertenece. ¿Y saben qué? Cristo no fue envidioso con la gloria que solamente a Él le pertenece, sino que nos hizo partícipes de esa gloria, como lo dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó. Ahí está, juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, aquí volvemos al pasado, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vean, Cristo mismo nos hizo partícipes de eso que solamente Él es merecedor de su gloria. Entonces no debemos envidiar nada ni a nadie, sino dar gracias a Dios por lo que vemos. Les voy a poner un ejemplo práctico. A veces estamos en la iglesia y vemos al hermano que está en el coro y decimos, ay, ¿por qué Dios lo puso ahí? Yo tenía que haber estado ahí. No, ¿por qué no mejor das gracias a Dios? Señor, gracias porque le has dado capacidades a ese hermano de cantar, de tener una buena voz, y gracias porque tú lo estás usando a él para que pueda ser partícipe de la alabanza en la iglesia. Oye, ¿por qué lo pusiste a él a enseñar? Yo puedo enseñar mejor. No, mejor dale gracias a Dios. Señor, gracias por la vida de mi hermano, que él puede edificar a la iglesia. Esa es la manera en que actúa el amor ágape referente a la envidia. No envidia nada, sino que da gracias. Señor, gracias porque al hermano lo bendices y a mí no, porque tú conoces mi corazón y a lo mejor sabes que si me das más dinero, yo me puedo desviar. Entonces, gracias por lo que tengo. ¿Se dan cuenta? Tenemos que empezar a ver las cosas de esa manera y no empezar a generar sarcoma de los huesos dentro de nosotros. Entonces vamos a ver ahora la contraparte. Aquí yo creo que es muy evidente porque la envidia es como que algo del humano al 100% y que habita en el mundo, en un ámbito que hasta, no sé, ves algo en redes sociales de una persona que se fue de viaje, anda en otro país, la relación de otra persona, el estatus de otra persona, alguien que está predicando, alguien que está llevando la palabra, y en ti en vez de que crezca un gozo de decir, bueno, el Señor lo está bendiciendo, gloria a Dios, en ti se genera una envidia muy fea de decir, ¿por qué él y yo no? Eso es algo triste, porque al fin y al cabo tú vas en contra de lo que ahí Dios está mandando. Dios si no te da es por algo. Dios si no te permite vivir lo que otras personas están viviendo es por algo. Y también otra cosa importante que hay que decir
Es que si tal vez tú no lo vives es porque tú lo has provocado, es porque tú mismo te has puesto el pie, dirían por ahí, em, que no llevas eso. Y lo peor, se genera una envidia en ti que te llena. O sea, es algo horrible vivir siendo envidioso. Y otra parte que también marca lo que es el no tiene envidia, le llamaban a un ámbito de lucha o conflicto y hasta un punto de celo. El mundo ahora dice, si no te cela tu pareja, no te quiere. ¿Qué crees? Dios te dice, celar es pecado. ¿Por qué? Porque ahí el celo que produce contienda, produce lucha, no produce otra cosa. No podemos ver como cristianos los celos como algo bueno, porque no, ahí ya está en tu corazón un tema de envidia y el mundo lo maneja como algo normal. Y es increíble que esos celos no llega a otra cosa más que a una lucha o a un conflicto. Y eh, lo he escuchado de muchas personas que a veces hasta llegan a decir entre pláticas, es que no he peleado con mi pareja, ya estoy aburrida. ¿Es en serio que ahora hasta buscas el ámbito de pelear porque necesitas eso? Vean hasta qué punto ha llegado el ser humano. Y hay personas que no pueden estar tranquilas sin estar peleando. Veamos lo que dice Proverbios 23 acerca de ellos. 23. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo el insensato se envolverá en ella. ¿Qué tanto deseas dejar eso? ¿Qué tanto deseas dejar los celos, la envidia, la contienda? ¿Cuánto deseo hay en ti para dejar eso? Porque sabes que eso no honra al Señor. El mundo te va a decir que está bien y demás, pero no, ante Dios no está bien. Y cerramos con el versículo en Santiago 3:16, que habla acerca de los celos. Para los que dicen que si te tienen celos, todo está bien. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ese es el amor que marca el mundo, que es correcto y que hasta es bueno que te tengan celos. Pero Dios lo marca como eso te va a llevar a un pecado más grande. Seguimos con la siguiente característica. Seguimos con la parte de que el amor de Dios no es jactancioso, pero bueno, tal vez se me olvidó pasar uno por uno, si alguno tiene la curiosidad de ver, esta es su palabra en el hebreo y cómo se pronuncia. Macrothimeo. Macrocineo, eso es sufrido. Aquí la palabra benigno, digo, no sé pronunciarlo, pero bueno, aquí les dejaré la pronunciación. Este es benigno y se pronuncia así. Christevome. Digo, es difícil, ¿no? Aprender el griego. Cuando estábamos estudiando esto, sí es difícil. Este es envidia, Zilo. silo, y pues tal vez tenga que ver algo con celo, ¿no? Pero bueno, Sí. llegamos a la palabra jactancioso y se pronuncia así Perperevome. en su original, y esta palabra significa básicamente ser presumido o jactarse. Y miren, no nos engañemos, el ser humano por naturaleza le gusta ser presumido, le gusta jactarse, que lo admiren de sus capacidades, su estatus, su conocimiento, sus logros, etcétera. Pero miren, una persona llamada Pablo, que lo amamos mucho, el apóstol Pablo, que él tenía muchísimo más cosas de las cuales poder jactarse o vanagloriarse. Y vean lo que Pablo escribe en Filipenses 3 del 4 al 7. Que yo también tengo de qué confiar en la carne, o de qué gloriarme, o jactarme, presumirme en la carne. Si alguno piensa que puede presumir en la carne, dice yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. De aquí está el cambio del corazón de Dios en el amor ágape. Pero cuantas cosas eran pasado para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y abajo dice hasta como basura, como estiércol.
es la palabra en su original. Y pues miren, vamos al capitán de nuestra vida y de nuestra salvación. Cristo mismo no se aferró, ni se jactó, ni presumió de quién era Él, de su deidad para venir a salvarnos. Él se despojó de eso. Eso lo vemos en Filipenses 2, 5 al 8. Eso me impresiona. Vean lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo como Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De qué te glorías? ¿De qué te jactas? Digo, no podemos jactarnos de nuestras capacidades, ya que Dios mismo fue el que nos las dio. Tú no hiciste nada para ganar la inteligencia que tienes. Tú no hiciste nada para ganar la belleza que tienes. Tú no hiciste nada para ganar las capacidades, destrezas, habilidades que tienes. Dios te las dio. ¿De qué te jactas? Hay que empezar a ver las cosas así, mejor agradecer en lugar de jactarnos. ¿Ok? Y ahora vamos a ver cómo no debe ser la interpretación. A mí yo creo que uno de los atributos y la personalidad que más me importaba, me impresionaba de Jesús era que él se quedaba callado. Había personas que cuando ya lo tenían literalmente en un ámbito de que estaba encarcelado o así, que estaba en juicio, por así decirlo, le decían, defiéndete, te están diciendo esto, habla. Él se quedaba callado, a pesar de que sabía quién era él, Dios mismo que se vino a hacer, vino a hacerse hombre para salvarnos a nosotros. Y aquí me impresiona cómo el hombre, que es todo lo contrario a Cristo, tiene una lengua que le sobra y yo, y yo, y yo, y yo. Es que yo hago esto, es que yo soy muy buen hijo, yo soy muy buena madre, ay, yo cuido, yo hago, yo. No soltamos el yo hago y te jactas de todo. No puedes hacer eso porque cuando Dios renueva tu corazón, tú entiendes que todo lo que tú haces es por gracia de Dios. Y lo único que tú te puedes jactar es de tu pecado. Ahí sí, con todo, todas las letras di, yo me jacto de mi pecado, yo me jacto que soy una mentirosa, que soy celosa, que soy calumniadora, que hablo de más. Ahí sí, jáctate. Atrévete a jactarte en eso. Y ahí, mira, hasta vas a estar honrando a Dios de decir, ok, estás aceptando tu condición. Pero aquí lo hacemos en todo lo contrario. Hablamos y nos jactamos de las cosas buenas que según hacemos nosotros. Cuando no, Dios te lleva a hacer buenas obras. Es la única manera. Si tú predicas, si tú eres buen esposo, si tú eres una buena madre, si tú eres un buen amigo, si tú eres un buen hijo, no eres tú, es Dios obrando en ti. No puedes jactarte de nada, no puedes decir yo hago, yo esto, yo lo otro. Y de verdad que antes, cuando yo era del mundo, veía pláticas en las cuales todo se basaba en yo soy, yo hago, yo esto, yo lo otro, y gente se quedaba de wow, qué gran hombre, wow, qué gran mujer. Pero vean lo que Dios dice literalmente en Proverbios 27:2. Proverbios 27:2. Dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Cuándo permitimos eso? ¿O cuando nosotros nos atrevemos a hablar bien de otras personas? Hacemos todo lo contrario. Hablamos mal de otras personas porque entra lo que hablábamos anteriormente, la envidia y no aceptar que hay alguien que hace mejor las cosas que tú y empiezas a hablar mal en vez de hablar bien de ellos. Ahí es donde entra. No debemos jactarnos. Si debemos jactarnos de algo, simplemente es de nuestro pecado. Y si vamos a decir, yo hago esto, es por simple gracia de Dios. Yo no me atribuyo nada. No puedo yo hacer estas buenas obras. Ahora vamos a la siguiente característica.
Ok, dice la Biblia que el amor no se envanece. Y aquí, bueno, si alguno tiene curiosidad, se pronuncia así. Fisio. Vició. Y bueno, esto es algo muy importante y es algo que a veces, bueno, vamos a definirlo primero. Significa inflarse de orgullo, crecerse o enorgullecerse. Aquí va más enfocado al orgullo, ¿no? Al yo, va un poco de la mano del pasado. Y es algo que tal vez le va a picar a algunos, pero la realidad es de que uno de los errores que cometemos es pensar que somos indispensables para Dios. Y que el mundo no puede girar si no estamos. Pero la realidad es de que el mundo seguirá adelante, estés o no estés, y que Dios no te necesita. Al contrario, le estorbas. Tú dirás, hermano, ¿cómo puedes decir eso? Es la verdad. Dime cuándo tú has obrado a favor del reino de Dios. Nunca, lo único que sabemos hacer es pecar. Y si pecamos, vamos en contra del reino de Dios. Pero por su gracia, nosotros podemos seguir avanzando y perseverando, no por nosotros, por su gracia. ¿Ok? Y vamos a ver, mira, Cristo nunca mostró orgullo, al contrario, se mostró manso y humilde, una de las enseñanzas que todos conocemos. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para mis almas. Y otro versículo que me impresiona, cómo Dios no se enorgulleció de quién Él era o de lo que Él podía hacer, es Mateo 26, del 51 al 53, cuando lo iban a arrestar. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y el 53 es impresionante. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Te das cuenta? Cristo sabía perfectamente quién Él era y la autoridad que Él tenía, pero Él tenía una sola misión antes de mostrarse el mismo, hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era de que a Él lo arrestaran. Entonces, no nos jactemos y busquemos más hacer la voluntad de Dios. Entonces, miren, si Dios es el que nos da el aire mismo que respiramos, nos da el pan de cada día, nos da el trabajo, nos da el sustento, la salud, la vivienda, la economía, entonces, ¿de qué puedes enorgullecerte? ¿Te crees tan bueno, en serio? Como para decir, mis capacidades de negocio son suficientes y yo por eso como todos los días. No, en serio, no nos atrevamos a pensar así, porque podemos caer en que Dios lea nuestro corazón y nos va a disciplinar y nos va a enseñar verdaderamente quién es quién. Entonces seamos mansos, humildes y agradezcamos a Dios, no nos envanezcamos. Y termino con Gálatas 6:14, que dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vamos a ver la contraparte. El tema del orgullo es algo que debe de estar mucho en nuestras oraciones, hermanos, de verdad, porque ustedes saben que el primer pecado, tal vez lo ven en un ámbito de que fue Adán y Eva, ¿no? Pero también fue cuando Satanás mismo creció en él un orgullo de decir, no, yo puedo ser como Dios. Ahí fue el primer pecado, ahí fue el primer momento y vean lo que fue un orgullo. El orgullo es el principal destructor de cualquier relación, llamándose familiar, de pareja, amistad y hasta con Dios mismo, porque el hombre es orgulloso por naturaleza. Aquí yo quiero darles un contexto de lo que pasa cuando el orgullo abunda en ti. Y es un ámbito de que tú no ves tus fallas, tú no te ves en un ámbito de estar mal, tú no ves nada malo en ti, te crees demasiado bueno y lo que sí ves son todas las fallas de los demás, todas. ¿Y qué haces? Hablas de más y dices, es que yo hago las cosas bien, es que yo esto, es que yo lo otro, y afectas demasiado en un ámbito de creer que tú eres perfecto, que tú no tienes ningún problema. Te envaneces tanto que te sientes perfecto, pero error, tú eres
más que imperfecto. El único perfecto que pisó la tierra fue Cristo. El único perfecto es Dios. Nosotros no podemos envanecernos de nada. No podemos ni generar un orgullo. También el orgullo, ¿a qué te lleva? A un ámbito de no perdonar porque te sientes la última Coca-Cola del desierto de decir, no, es que, ¿cómo me hicieron eso a mí? ¿De qué manera? Y a veces hasta te dan consejos poniendo un ejemplo de tal vez tuviste un conflicto con cierta persona, sea padre, madre, amigos, pareja, y llegan y te dicen, no, muéstrate orgulloso, que no vean que contigo no se juega esto, el otro, vean qué tipo de consejos da el mundo y Dios te manda, humíllate, sirve lo que Dios hizo, haz lo mismo. Y las palabras que nosotros hablamos tienen mucho que ver en un ámbito de orgullo. ¿Por qué? Vean lo que dice 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿De qué manera tú edificas a los que están contigo? ¿Qué les dices acerca de ellos? ¿Les dices cosas buenas o solamente atacas a sus fallas, a lo que está en mal? Porque ahí estás mostrando una prueba de que tú eres mejor que ellos y Dios no te marca eso. Dios te pide que edifiques y que no te envanezcas, que no muestres un orgullo que ni siquiera eres digno de tener y que te lleva a pecar sí o sí. Seguimos con el siguiente. Dice la Biblia que no hace nada indebido y la palabra es Ashimoneo. y básicamente eso se refiere a faltar al respeto o comportarse indebidamente. Esto va un poco más inclinado a los modales, los cuales son una parte que a Dios, o sea, esto me impresiona porque Dios se interesa hasta en los detalles más pequeños de nuestro actuar y se refiere a que los modales, la manera en la cual nosotros hacemos las cosas, le interesan a Dios y eso Dios le da la gloria. Entonces, Cristo siempre mostró el carácter, las actitudes precisas en cada situación que se le presentó. Incluso cuando él llegó enojado al templo a correr a todos, eso lo veremos más adelante, pero vemos que su actitud fue precisa en cualquier aspecto, en cómo decía las cosas, en a veces cómo hacía dudar a la gente, en que a veces simplemente los dejaba pensando, pero Dios siempre fue dispuesto, respetuoso y mostró modales perfectos. Entonces, no tenemos que actuar bien o respetuosamente solamente con las personas que nos caen bien, porque eso es fácil. Llega tu mero cuate, ¿cómo estás? ¿Qué te ofrezco? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y a veces, como familias, uno de los errores en los cuales caemos es de que si dice la Biblia que nuestra casa es nuestro principal ministerio, no podemos estar en la casa simplemente viviendo como si viviéramos con roomies. Ah, eso sí, pero cuando llegan las visitas, ¿qué te ofrezco? ¿Qué te hago? ¿Qué necesitas? Dime si... No, tu ministerio principal es tu casa. Entonces nosotros tenemos que empezar con la letra A. Sirve a tu casa. Pero si tú tal vez llegas a ver con mejores ojos, mejor respeto a los de fuera y no les brindas mejor atención a los de dentro, entonces nosotros estamos cometiendo un error. ¿Ok? Entonces eso básicamente es a lo que se refiere este versículo de faltar al respeto. Y bueno, esto lo vemos en Romanos 12:18 y vean cómo también Dios hace una excepción porque sabemos que no todos es fácil de tratar. Dice Romanos 12:18, si es posible, está diciendo si es posible, está diciendo haz un esfuerzo para que eso sea posible. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, mira, tú está en paz con todos, con todos. Si alguien te maldice, mira, Dios te bendiga. Ah, es que ese cristianito se cree muy, mira, Dios te bendiga y tenga misericordia de ti. Yo te amo. Sí, mira, maldíceme todo lo que quieras. Yo te amo y ruego a Dios por tu alma. Eso es a lo que se refiere. No vas a ir a decirle, ah, pues tú me dijiste, ah, pues yo sé también decir dos veces. No, está hablando de respeto, de la educación, de los modales, de cómo hacemos las cosas. Vean cómo a Dios le interesan hasta las más mínimas cosas. Vamos a ver la contraparte.
Amor, está apagado tu micrófono. Oh, perdón, listo. Les comentaba que algo que me impresiona grandemente en estos tiempos es la manera en que ahora los hijos le hablan a las madres y a los padres y también la manera en que los padres le hablan a los hijos. Ya no hay ningún respeto y no solamente eso, también entre parejas que se hablan a pura grosería en un ámbito de que no ves ni siquiera el respeto en el hogar, donde Dios marca amor, ¿no? Y es algo que a mí me sorprende mucho, pero que tampoco me espanta, porque al fin y al cabo nuestra maldad va en aumento. Yo creo que aquí hay algo muy importante en lo cual debemos enfocarnos y una pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Cuánto nos esforzamos porque lo que nosotros hacemos o decimos no dañen a los que amamos, entre comillas, porque pareciera que ni los amamos? ¿Cuánto nos preocupamos por hacer un bien a esa persona y no traerle algo mal? Porque un ámbito de hacer algo indebido, sabes que vas a dañar a esa persona. Estás faltándole al respeto a esa persona a la que tú dices que amas. No podemos vivir de esa manera. Toda persona merece un respeto, como bien lo decía Amaury, en un ámbito de te caigan bien o te caigan mal, donde muestras tu amor que el Señor te ha regalado para con todos. Porque es muy fácil amar a los que amas, pero amemos a nuestros enemigos, respetemos a nuestros enemigos. Hay a veces situaciones que yo llego a ver en mi familia, en un ámbito de que hay personas que no se caen bien y de verdad que yo digo, wow, se tiran como no se imaginan, que no ves el respeto en ningún lugar ni el amor de no hacer eso indebido porque sabes que estás dañando a otros. Una, estás dañando a tu pareja y estás dañando a la familia. Entonces, ese tipo de cosas debemos de cuestionarlas. ¿Cuánto nos preocupamos por respetar, pero por no dañar a los otros? Em, y aquí lo encuentro literalmente en Primera de Pedro 2:17, pero se los voy a leer en la nueva traducción viviente que dice, respeten a todos. Aquí dice a todos, no a tus hermanos en la fe, no solamente a tu familia, no, a todos. Y amen a la familia de los creyentes, teman a Dios y respeten al rey. Ahora el respeto ha quedado muy a un lado, ¿saben? Ya no se ve como antes lo llegaban a ver. Ahora el respeto ya pasó a un ámbito de, seamos amigos, tú dime y haz esto y el otro me vale. No, hay que honrar a nuestros padres, hay que honrar a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, que nos honren. No dejemos eso a un lado porque el mundo ya no lo ve como algo que entra, no, pero Dios lo marca. Veamos la manera en que nos dirigimos a nuestros seres queridos y que el Señor examine nuestros corazones para ver si estamos honrando o no. Seguimos. Bueno, aquí dice que no busca lo suyo. Y la palabra es Elf esta. 2. Bueno, qué rara palabra. Y básicamente esto se refiere a sí mismo o ti, creo que no es muy difícil de interpretarlo. Y pues bueno, creo que básicamente este es uno de los aspectos más difíciles del amor ágape, porque el ser humano, como bien lo decíamos al principio, es egoísta y siempre va a buscar lo suyo propio. Va a buscar que él se sienta bien, que él esté bien, que lo consientan a él, que se haga lo que él dice. Pero miren, ni Cristo mismo se aferró a sus privilegios como Señor y vino a habitar entre nosotros, viles pecadores, para darnos algo que no merecíamos. Buscó primero lo de nosotros y no es que necesitáramos carros, casas, no, nuestra salvación. Se preocupó por algo que nosotros necesitábamos, que era redención, salvación, justificación, porque Él no necesita nada, ¿eh? Pero Él, sin embargo, sabiendo que Él no necesita nada, Él extendió su mano de misericordia diciendo, ellos necesitan algo muy grande, es un Salvador.
Entonces Él vino y se entregó por nosotros. Entonces el amor de Dios es sacrificial, es lo que quiere darnos a entender, y pone en primer lugar las necesidades del prójimo antes que las propias. Sí, claro, va a haber momentos en el que se pueda hacer las cosas que nosotros pensamos o querramos, pero primero tenemos que preguntar a la otra persona. Imaginemos un domingo, salimos de la iglesia y es hora de la comida. Y antes de tal vez decir, oye, pero yo quiero, no se me antoja y se me super antoja. Ok, tal vez aunque tú tengas ese antojo, le preguntas a tu esposa, oye, ¿qué se te antoja? Bueno, ya pusiste primero sus prioridades antes que las tuyas. Y ya si ella te dice, lo que tú quieras, ah, perfecto, ahora sí siguen las tuyas. Pero primero tienes que buscar lo de las otras personas. Y básicamente aquí se refiere a amar al prójimo como a ti mismo. Si tú sabes que tú te cuidas, tú quieres estar bien, tienes que procurar lo mismo por las otras personas y poner sus necesidades tal vez antes que las tuyas, porque así Cristo lo hizo en todo lo largo de su ministerio. Y es algo que pues el amor de Dios, ágape, nos pide que hagamos. Y vamos a ver la otra parte. Aquí yo creo que todos lo han escuchado y el mundo te dice primero tú, luego tú y hasta el último tú. Siempre vas a ser tú. No entra el prójimo, no entra nadie. Siempre te marca en primero estás tú. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesidades tienes tú? Y esto me recuerda mucho a lo que llegamos a hablar en clases pasadas, en donde ahora buscan el tema del amor propio. Y no, entiende que tú, ser humano, eres el más egoísta que puede existir. Y cuando Dios te muestre el egoísmo que habita en tu corazón, vas a aprender a ceder. Hace no mucho vi una frase que hablaba acerca de el ceder. Dice, ¿cómo vas a tener una gran relación familiar, en pareja, con amistades? Aprende a ceder, aprende a negarte a tus necesidades. Nosotros como humanos estamos acostumbrados a que lo que queremos saciarlo sí o sí, que no puede ser de otra manera. Y Dios aquí nos dice, no, tú vas al último, tú no pienses en ti, primero estoy yo y después está tu prójimo y hasta el último estás tú. Imagínense en qué punto nos marca el Señor, pero nos cuesta demasiado por el orgullo que hay en nosotros, por esa necesidad de que nosotros estemos bien. Dios nos dice, preocúpate primero por la otra persona, qué necesita, atiende sus necesidades, pero nuestro pecado no nos permite eso. Hay circunstancias por las que pasamos en día a día que nos manda a ceder, pero nuestro orgullo no nos permite dejarlo, porque no queremos saciar lo que nosotros queremos y necesitamos. Y aquí es otra oración que les aconsejo, pidan a Dios: Señor, muéstrame mi egoísmo, muestra mi orgullo y ayúdame con él, porque eso está haciendo que yo no ame de la manera en que tú amas, incondicionalmente. Tú no buscas lo tuyo, tú es un ámbito de que no, o sea, yo no puedo llegar a eso. Padre, ayúdame a amar como tú quieres que yo lo haga. Y saben, algo también que aquí quiero destacar mucho en no busca lo suyo. A veces nosotros creemos que el pecado es nuestro pecado, pero no, el pecado es como una bomba. Cuando tú pecas, no solamente te estás dañando a ti y tu relación con Dios. Cuando tú pecas, estás dañando a todo tu círculo. Estás dañando a los seres que tú dices que amas. Vean hasta qué punto llega el egoísmo, que hasta dices que el pecado es tuyo. No, el pecado que tú tienes está dañando a otros y ni siquiera eso te importa. Que dices, no, a mí me vale, yo lo hago, yo viviré mis consecuencias, yo esto. No, entiende que eso está dañando a otro. Y Dios te marca que el amor no busca lo suyo, busca el bienestar de los otros. ¿Cuánto tú te enfocas verdaderamente por decir, deseo yo servir a los que yo amo?
Y aquí es donde Dios marca, niégate a ti todos los días niégate a tus necesidades, niégate a lo que tú quieres para que sirvas a otros. Dios se negó a sí mismo. ¿Para qué? Para servirnos a nosotros y darnos salvación. Vean lo que dice Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, a sus seguidores, a las personas que se llaman cristianas, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí va todo completamente diferente a lo que el mundo te marca de decir, primero piensa en ti, en tu bienestar. No, Dios te dice, piensa en ti al último, porque primero estoy yo y después está tu prójimo. Que el Señor nos ayude, hermanos, de verdad. Vamos a la siguiente característica. Dice la Biblia que nos irrita y la palabra es esta. Paroxino. Y aquí básicamente hace referencia a exasperar o tener gran enojo. Está hablando ya de una desesperación del enojo, no explotar, por así decirlo. Y a pesar de que todas las personas merecemos la justa ira de Dios, Él la tiene escondida o simplemente reservada hasta el día del juicio. Y vamos a ver que el carácter mismo de Dios, Él dice que Él es esto. Él dice que no se irrita. Lo vamos a ver en Salmo 103:8, que dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y clemente es Jehová y grande en misericordia. Entonces, aunque no nos damos cuenta, Dios tiene razones de sobra todos los días para enojarse con nosotros, ¿no? Pero sin embargo, Él no nos ha destruido. Y tú dirás, bueno, ¿por qué? Bueno, es que Dios en su amor, Él también tiene esta característica. Dice que Él no explota. Porque imagínate que Él actuara conforme a su santidad, que actúa conforme a su santidad, pero tal vez como actuó con Usa cuando tocó el arca. Pecas y Dios te fulmina en ese momento. Por eso dice que Él es lento para la ira, es paciente. Y eso hay que agradecerlo porque nos beneficia grandemente. Entonces, sabemos que es imposible, la verdad, hermanos, enojarnos, pero aún la Biblia tiene una enseñanza para esto y lo dice en Efesios 4:26 y 27. Dice, airaos, ¿cuál es la condición? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar esto a la vida práctica? Llegas del trabajo, de un día súper cansado, tienes todas las cosas encima y estás súper estresado, llega tu esposa y se le ocurre decirte algo que te va a hacer enojar. Y ya, ¡pum!, ya, explotó la mecha. ¿Cuál es la manera en que nosotros tenemos que actuar conforme al amor ágape? Tenemos que ser prudentes. ¿Y cuál sería la diferencia? En lugar de explotar con tu esposa y ya te airaste y pecaste porque ahora le gritaste, ahora le dijiste hasta de qué se iba a morir y de todo. No. ¿Cuál es la manera correcta? Decirle, mira amor, estoy estresado. No estoy en las mejores condiciones de hablar. Mira, dame 10 minutos. Déjame entrar al cuarto y descansar en Dios. Déjame darle todas mis cargas a Dios. Deja pedirle que me dé paciencia, me dé templanza. Salgo en 10 minutos y ahorita hablamos. Ahora sí, ya con la mecha más tranquila. Esa es la manera en la que actúa el amor agape. Acepta que está tal vez airado, pero no deja que eso explote y lo lleve a pecar, sino que lo acepta y con prudencia dice, cálmate, respira y ahora sí, vamos a ver qué procede. Y vamos a ver tal vez la contraparte. Aquí yo creo que algo que me gustaría destacar es que yo he visto a personas que les llaman los cascarrabias, no sé si los conocen, que pareciera que viven enojados. Y yo voy a serles muy sincera, yo antes de que el Señor me rescatara, yo tenía un carácter muy fuerte. A mí no había cosa que me fallaran porque Cassandra explotaba. En cualquier momento, o sea, yo ya era como de, no, ya fallaste, era muy perfeccionista, ¿no? Entonces, Dios no marca esto correcto. ¿Por qué? Porque literalmente la ira, una, te lleva a decir cosas que no quieres decir. Dos, te lleva hasta el punto de tal vez hacer una lucha, una contienda que de la cual te vas a arrepentir o hasta los golpes, literalmente. Entonces, aquí yo puedo decirles que roguemos a Dios que controle esa ira la cual nosotros tenemos, porque pareciera que nadie se puede equivocar porque nosotros
nos creemos perfectos y es como de, ya la regaste, ¿sabes qué? Yo puedo enojarme y puedo decirte tus cosas. No, porque ahí ya estás haciendo algo todavía a un nivel más grande. No solamente te enojaste, estás explotando y mostrando toda tu maldad. Yo así lo veo. Cuando no controlas esa ira que ha subido en ti y hablas, muestras quién eres realmente. Sale esa verdadera Cassandra, ese verdadero Mauri, esa verdadera Marisol, esa verdadera Carla, Zaira, sale, porque muestras literalmente cuánta maldad hay en ti. Y hemos visto muchas veces de qué manera las palabras pueden afectar tanto a otras personas. Y yo conozco gente que no solamente se queda en palabras y como les decía, llega a un ámbito de golpes, llega a un ámbito de ya violencia física. Entonces, Dios marca muy claro el por qué el amor no se irrita y tenemos que rogar a Dios que ponga en nuestro corazón ese corazón tranquilo, pasivo. Es imposible que no nos enojemos, claro, pero que Dios nos ayude a que ese enojo no llegue a un tema de pecado, porque hermanos, créanme que nos vamos a arrepentir. No podemos llegar a ese ámbito. Veamos lo que dice Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Vean de qué manera lo marca Dios. Y si tú eres una persona que se enoja constantemente y que desata su ira, ve lo que dice Dios acerca de los que se enojan con sus hermanos. Oísteis, está en Mateo, perdón, 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero vean cómo llegó Jesús. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Esto qué lo está diciendo? ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que cualquiera que se enoje con su hermano ya se convirtió en un homicida. Ni siquiera tuvo que matar. Ya aquí se convirtió en un homicida. Vean a qué punto lo marca el Señor Jesús, porque sabe hasta qué punto llega la ira. Y que continúa diciendo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Que el Señor nos controle, nos ayude, perdón, a controlar nuestra ira, porque de verdad que la ira es el inicio de una rienda de pecados, de la cual te va a llevar a más. Y eso no lo duden, hermanos. Así que pidamos y rogamos al Señor que nos ayude a detener nuestra ira. Seguimos. Dice que no guarda rencor y la palabra es esta. Kakos. Y bueno, básicamente rencor significa malo, maligno o maldad. Si lo traducimos, podría decir no guarda mal. El amor de Dios no guarda mal. ¿Y a qué se refiere esto? De que como bien sabemos, Dios nos enseña a no guardar rencor, ya que Él mismo no lo hizo, ya que nos perdonó. Y no solamente nos perdonó, sino que se olvidó de todas nuestras fallas, pecados, defectos, rebeldías, todo, aunque no lo creas, hermano, ¿eh? Eso es el Evangelio. Y eso lo dice Miqueas 7:19. Bueno, desde el 18, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y se olvida del pecado remanente de su heredad? No detuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y las echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y aquí la pregunta es, nosotros lo hacemos, lo vemos mismo con Cristo, cuando Pedro lo negó. Imagínate Cristo todo lo que padeció y encima se resucita y se le aparece a Pedro. O sea, tú y yo diríamos de ahorita que vea a Pedro no se la va a acabar, porque él me juró y me perjuró que me iba a seguir hasta la muerte y me negó 3 veces. Sin embargo, Cristo no guardó rencor, no guardó la maldad, sino que llegó y le dijo, Pedro, ¿me amas aún? ¿Se dan cuenta de ese amor increíble que Cristo muestra?
Y eso pues ahí es donde nosotros tenemos que examinar si lo aplicamos, porque debemos perdonar todo lo que nos llegan a hacer, pero tenemos que perdonar como Cristo perdona. Si Cassandra hace algo malo en contra de mí y yo le digo, está bien, te perdono, yo estoy obligado a nunca más volver a mencionarle esa falta que ella hizo en contra de mí, más que sea para algo edificable, de que, oye, ¿te acuerdas hace un tiempo cuando pasamos esa prueba? Pues vamos a aprender de eso. Si es en ese aspecto, sí, pero yo no tengo por ninguna causa, como lo manejan en las relaciones de hoy en día, de que se pelean por X y ya, te perdono, ok, ya quedamos bien, y cuando pelean por Y, mencionan X y Y, y cuando llegan a Z, mencionan X, Y y Z. O sea, no que me habías perdonado, me vuelves a recriminar las mismas cosas cada vez que peleamos. Eso no es perdonar como Cristo. Cristo perdona de una vez y por todas y nunca más te vuelve a recriminar ni guardar rencor de esas cosas. ¿Ok? Vamos a ver la contraparte. Yo creo que aquí la base de todo para entender cómo perdona el mundo o cómo es el perdón del humano que no cree en Cristo, es un ámbito de decir, te perdono, pero por encimita. No sé si me explico. Muy por encima tú dijiste, sí, yo te perdono, ¿no? Ay, no, ya lo perdoné, todo bien. Pero, ¿cómo actuamos? Vamos y le decimos a otra persona, ay, es que esta persona me hizo tal cosa, no sé, pongamos el mismo ejemplo, a Mauri me hizo algo. Y yo le digo, sí, amor, te perdono. Pero voy con, no sé, mis amigos, voy con familiares a decirle, no, es que imagínate lo que me hizo a Mauri, esto y el otro. ¿Creen que eso fue un perdón verdadero? Esa es una. Y la otra que mencionaba bien a Mauri, que se lo traes constantemente. Hubo otro problema. No, es que tú me hiciste y es que tú dijiste y es que tú y es que ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que pasó? ¿Te acuerdas? Eso no es. Y la última, guardas ese rencor dentro de ti que tú dices, ok, te perdono, pero ¿qué crees? Te voy a regresar esta que me hiciste. No se va a quedar así. Ese es el perdón que nosotros a veces llegamos a hablar y no es el que Dios marca. Dios olvidó, literal aventó todo. Cuando Dios nos perdonó, ese perdón fue completo, que todas nuestras transgresiones y todo lo que hicimos en contra de Él lo aventó al fondo del mar y ya no se acuerda de ello. Dios no viene a decirte, oye, es que tú te acuerdas en el pasado que me hiciste esto, no. ¿Saben quién sí lo hace? El enemigo para dañar nuestra fe, pero Dios no se atreve a traernos todo lo que nosotros hemos hecho con Él. Nunca. Él nos perdonó y lo olvida. ¿Sabes qué? Sigamos adelante. Nosotros no podemos. Nos cuesta literalmente dar un perdón al 100% de decir, amor, te perdono. Me dañó lo que hiciste y demás, pero mira, te perdono. Sigamos adelante. Viene otra pelea, otra discusión. Yo ya no puedo traer lo mismo. Yo no puedo guardar esa amargura. Y esto es algo terrible que habite en los cristianos, de verdad, que la amargura y ese perdón que no pudiste dar se quede ahí, porque eso de verdad que es algo horrible porque te vas llenando de más maldad, o sea, el perdón te debe de liberar, el perdón libera, no lo contrario, no te llena de más odio, no. Si tú perdonas, ese perdón debe de librarte, debe de hacerte libre como Cristo lo hizo al perdonarte. Él te hizo libre. Y veamos lo que dice Hebreos 12:15. Dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí termino con esto, que habla acerca de contaminados. A veces nuestra falta de perdón o nuestro rencor la llevamos a otros y nosotros, sin que siquiera conozcan a la persona, ya ellos están generando un rencor hacia la persona que ni siquiera conocen. Y aquí Dios lo está marcando. Tengamos mucho cuidado y despojémonos. Si ustedes no han perdonado verdaderamente, háganlo.
Saquen, sean libres de ese rencor que ustedes traen. Vamos al siguiente. Aquí en el siguiente juntamos los siguientes dos características porque dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Básicamente estamos viendo que no se goza del mal, más se goza del bien, por decirlo de alguna manera. La injusticia significa, pues bueno, ausencia de la justicia, pecado o maldad. Y la verdad, pues bueno, ¿qué más va a ser más que la verdad, ¿no? De la palabra de Dios, conforme se expresa, pues en las escrituras, ¿no? Por si alguno tiene la curiosidad, pues bueno, justicia es esto, Adikia. y verdad se pronuncia de esta manera. Alicia. Entonces, bueno, vamos a ver aquí cómo aplica. Pues bueno, sabemos que Dios es justo, ¿no? Y Él ama la verdad por sobre todas las cosas. Incluso Dios en el Evangelio, esto es algo que todos debemos saber si nos decimos cristianos, de cómo la justicia de Dios operó para que Dios perdonara nuestros pecados y siguiera Él siendo justo. Ese es el corazón del Evangelio mismo. Pero bueno, vamos a verlo cómo se aplica. Pues tenemos que hablar la verdad, hermanos, aunque a veces eso implique tener problemas en la familia, en el trabajo, en el matrimonio, siempre hacerlo con mansedumbre, porque seamos sinceros, el ser humano desgraciadamente se inventó la famosa mentirita piadosa. Y es un bichito que en serio nos está comiendo a todos, porque no es como que Dios diga, pero es una mentirita piadosa, bueno, esa no le voy a hacer caso. No, mentira es mentira para con Dios. Así como Dios dice que o eres tibio o eres caliente, así no dice, ¿es pecado o no es pecado? No es de que este es medio pecado, este es medio cristiano, no. ¿Es o no es? Dios es así, Dios no tiene intermedios en ninguna doctrina que se enseña en la Biblia. Entonces, roguemos a Dios, porque creo que todos hemos sido partícipes de esto, ¿no? De que en el trabajo estamos y te marcan y, oye, quiero hablar contigo, te hablamos de tal compañía. Ah, ¿qué crees? Estoy trabajando, ahorita no tengo tiempo, tengo una junta muy importante y tú sabes que no es cierto. Creo que más vale decir, mira, pues tal vez te voy a decir algo que no muchos te dicen, mira, no me interesa tu producto, en serio, prefiero decirte esto a mentirte y decirte que estoy haciendo otra cosa y pues tal vez suene duro, pero es la verdad y tu conciencia está tranquila, ¿no? Si tal vez yo con Cassandra queremos comprar un automóvil mira, amor, me ofrecen tal automóvil, mira, está muy barato, sí, mira, ahí está, tiene papeles medios chuecos, pero pues ya, ¿no? ¿Qué más tiene? No. A eso es a lo que se hace referencia este texto, la verdad, que todo sea veraz y conforme a la justicia. Y vamos a ver la contraparte. Aquí yo quiero empezar haciéndoles una pregunta y que se la lleven en un ámbito de decir, cuánto mentimos a los que amamos? ¿Cuántas mentiras salen de nuestra boca? ¿Cuánto nos cuesta andar en verdad? Les voy a decir algo, la mentira yo creo que también es una de las principales causas de romper todo tipo de relación. Y cuando digo todo tipo es familiar, amistad, pareja, todo, porque es horrible, es terrible. Y como lo decía Mauri, para Dios no hay tamaño de pecado. La mentira es lo mismo que puede ser un homicidio, un asesinato. Dios no tiene un ámbito de, este es más grande, no. Y lo mismo, Dios no tiene mentiras piadosas. Si tú mentiste, ¿qué crees? Pecaste contra Dios, sea la mentira que tú hayas hecho. A veces nosotros creemos que decimos, no, pues no pasa nada con decir alguna mentira. Lo que no sabes es que la verdad siempre va a salir a la luz y eso va a dañar. Dios siempre habló con verdad, a pesar de que esa verdad doliera. Dios nunca nos dijo, si ustedes son mis hijos, nunca van a sufrir. No, Dios dijo, ustedes van a sufrir. A pesar de que eso iba a doler, Él prefirió decir la verdad, porque Él es verdad pura. Y el enemigo te dice todo lo contrario, porque Él es llamado el padre de mentira. Así que cuando tú mientas, no estás, primero que nada, estás pecando en contra de Dios. Pero segundo, estás en un ámbito de decir, yo soy hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es padre de mentira. A veces cuesta tanto dejar las mentiras, pero entendamos que eso daña grandemente a nuestros seres queridos, a las personas que amamos. Vean lo que dice Juan 8:44. Juan 8:44.
Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Roguemos a Dios que quite de nuestra boca la mentira, porque de verdad que eso no se puede llamar un tema de amor. Que yo le miento porque lo amo, esa es una mentira, literalmente. El amor es verdad y Dios nos ha mostrado eso. Vamos al siguiente. Dice que todo lo sufre y aquí la palabra se pronuncia así. stero, Y hace referencia a soportar, resistir o disculpar, ¿no? Y básicamente es aguantar todas las cosas que nos impidan hacer la voluntad de Dios humanamente. Y esto se puede confundir un poco con el último término, pero vamos a hacer un esfuerzo por entender. Se refiere a soportar humanamente. ¿Cómo soportó Cristo humanamente para hacer la voluntad de Dios? Resistió burlas, resistió pues calumnias en contra de él, persecución, lo quisieron matar muchas veces. Humanamente es a lo que se refiere. ¿Cómo lo podemos aplicar en un sentido humano aplicable para nosotros? Un simple pacto matrimonial. ¿Qué dice el pacto matrimonial? En la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, todos estos aspectos humanos que Dios nos pide, que es su voluntad, son en los cuales nosotros tenemos que sufrir. Como bien decía Cassandra al principio, no significa de yo sufro en mi matrimonio, sí, aunque me pega todos los días, pero mira, yo aquí estoy sufriendo por amor del no. No se refiere a eso. Significa sufrir humanamente para hacer la voluntad de Dios. Si Dios te dice, ve y predica el evangelio a los humanos, y te dicen, ah, tú eres un religioso, a nadie le interesa tu evangelio, mira, ya mejor ni vengas a esta escuela, es más, todo ese tipo de cosas humanas son a las que esta palabra hace referencias, y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia con la última. Entonces, es más que nada esa la esencia de sufrir en este aspecto. Y en el ámbito que tal vez yo podría entrar es que el mundo ahora es egoísta, ¿saben? Ahora es un ámbito de qué es tu problema, tú resuélvelo, tú haz, tú esto, tú lo otro, son tus sufrimientos, tú estás pasando por ese problema, pero en nosotros no es un ámbito de compartir ese sufrimiento. Si tu mamá está sufriendo, ma, yo sufro contigo. Tu esposo está sufriendo por sus luchas, yo sufro contigo, amor. O sea, esa empatía no hay en nosotros y es un ámbito de, como lo decía Mauri, todo lo sufre. A veces ahora es un ámbito muy normal en las parejas que dices, no, no tiene dinero, ¿sabes qué? Mira, divorcio, bye. No sé, tu esposa tuvo un accidente, quedó desfigurada, no puede caminar, ¿sabes qué? Bye, yo necesito otra mujer que sea hermosa. Vean a qué punto que ves las cosas desechables, ves como un ámbito de, bueno, si ya no me satisface, si ya no logro tener con esa persona lo que antes tenía por ciertas cosas, mejor la dejo, bye, no hay ningún problema, puedo encontrar otra cosa. Vean hasta qué punto hemos llegado. Y aquí es donde Dios nos dice, sufre con el otro, aguanta, soporta todo. Por eso es hasta que la muerte los separe, no hasta que una enfermedad, no hasta que los separe un tema de económico, no hasta un problema en la familia, no, hasta que la muerte los separe. Lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Eso es un ámbito tal vez matrimonial, pero eso pasa en nuestras relaciones con nuestra madre, nosotros tenemos que soportar. Dios manda, soportaos unos a otros. ¿Cuánto nos ha soportado el Señor a nosotros? ¿Cuántas veces le hemos fallado y el Señor sigue siendo fiel, sigue estando ahí? Dios nos manda eso, sé fiel a tu pareja, sé fiel a tu madre, a tu padre, a tus hijos. Sé fiel hasta el fin. Vean lo que dice Santiago 5:11 de los que sufren. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Todo esto que soportemos aquí, créanme que no lo vamos a entender cuando estemos en su gloria. Y que este sufrimiento que tal vez ahorita estamos viviendo, también lo vamos a ver allá en gloria, literalmente. Y que es necesario pasar por ese sufrimiento para crecer. ¿Ustedes no creen que una pareja, cuando pasa esos momentos tan difíciles, no creen que se fortalece? ¿No creen que madura? Claro, el amor se vuelve verdadero, el amor se vuelve fuerte cuando soportan todas esos problemas, todo eso que venga. Y el Señor está ahí sustentándolo. Todo lo soporta, todo lo sufre. Ahora vamos a la siguiente. Ya nos quedan solamente 3 características, pero bueno, serían entre comillas 2 porque estas 2 que siguen van muy de la mano. Que dice todo lo cree y la palabra es esto. Pistevo. Que va muy de la mano con pistis, que es lo que traduce la Biblia como la fe en Dios. El piso. Y eso es todo lo espera. Entonces, aquí estamos haciendo algo que va muy de la mano. La primera, todo lo cree, es tener fe, confiar en Dios. Y pues bueno, confiar en Dios para qué? Bueno, pues tenemos que confiar en Dios para todo. Aquí hace referencia a la fe en Dios, la que descansa en la soberanía de Dios y la que hace ver que todo está bajo el control de Dios. Y pues bueno, seamos sinceros, como simples mortales, a veces pasamos cosas que nos roban esa fe, nos roban esa tranquilidad y nos llenan de incertidumbre y la cual nos hace difícil descansar en Dios, es decir, ¿verdaderamente Dios estará en este problema? ¿Verdaderamente esto será de parte de Dios? ¿Verdaderamente Dios estará conmigo? ¿Verdaderamente cosas que nos hacen titubear? Y pues bueno, veamos qué es lo que pasa cuando nosotros esperamos en Dios. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, como vemos aquí, pues la palabra espera significa esperar en la soberanía o en la providencia de Dios. Sí, Señor, sé que mi esposa tiene lucha con este pecado que serio no lo puedo soportar, me cuesta trabajo estar con ella, pero yo confío en que la obra que tú empezaste en ella, la vas a perfeccionar y la vas a terminar. Y que también, como dice tu palabra, que todas las cosas ayudan a bien. Entonces, ¿cómo eso que ella me está haciendo a mí probar mi paciencia, mi, mi longanimidad, no sé, cualquier cosa? ¿Cómo eso me puede ayudar a mí? Y es la manera en la que el cristiano tiene que ver las cosas no negativamente, sino positivamente. Y en lugar de decir, Dios, ¿por qué? Mejor Dios, ¿para qué? ¿Para qué está pasando esto en mi vida? Y esto es lo que básicamente hace sentido la palabra cree y espera. Señor, ¿por qué ahorita? ¿Para qué? Señor, explícame, ayúdame a entender lo que estoy pasando. En lugar de decir, pero yo qué hice para merecer esto, Señor, pero ¿cómo? Pero no, 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 no. Tenemos que ser prudentes y saber que Dios controla todo, hasta la peor de las situaciones. Y si no me creen, lean el libro de Job. Entonces vamos a ver cómo continúa esto. Algo importante que quiero destacar es que estas últimas 3 características están basadas en el ámbito espiritual 100%, enfocados en Dios, teológicamente. ¿Por qué? Porque ahí les va, aquí el error que podemos cometer todos. Nosotros no podemos confiar en nuestra pareja. ¿Por qué? Porque es pecador. Nosotros no podemos confiar en nuestra madre, en nuestro padre. ¿Por qué? Porque es pecador. ¿Saben en quién debe estar nuestra confianza y en quién debemos creer? Simplemente en Dios. Porque Dios es el único que puede transformar y obrar en la vida de tu esposo, de tu madre, de tu padre, de tus hijos, para que sean o sea, literalmente reformados, por así decirlo, que su corazón sea transformado para su gloria. Pero hay personas que creen más y que su vida está en sus esposos, en su madre, en su padre, pero ¿qué creen? Cuando se muere, ¿en dónde va a quedar su esperanza? ¿En dónde va a quedar su credibilidad? Nosotros no podemos poner toda nuestra confianza, nuestra esperanza en una persona.
porque entendamos que nosotros, para empezar, no somos eternos, y segundo, somos pecadores. Entonces, nosotros a quien debemos creerle y en quien debemos esperar solamente es en Dios. Y créanme, hermanos, cuando entiendes que las personas con las que tú te rodeas son pecadores, son imperfectos, tu vida cambia, porque sabes y entiendes y estás en las perspectivas correctas de que te van a fallar, pero confías en Dios de que Él hará su obra en ellos y los entregas a Dios. Señor, yo te entrego a ellos, haz tu obra en ellos, yo solamente puedo confiar y depender de ti. No puedo confiar en lo que ellos pueden hacer porque su pecado no los va a llevar a hacer buenas obras, solo tú puedes hacer eso en ellos. Entonces aquí a lo que se refiere es 100% a un ámbito de decir, voy a confiar solamente en Dios y en lo que puede hacer. Si tu pareja te dice, oye, es que ando acá y esto y el otro, créele. ¿Por qué? Porque crees en la obra que está haciendo el Señor en esa persona. Y aquí es la gran diferencia de si tú estás con un inconverso. ¿Por qué? Porque él no va a creer ni va a esperar en Dios. Entonces, ahí sí va a estar tu duda más grande de decir, no, este me está mintiendo. Pero cuando sabes que Dios está en esa pareja, que tu pareja es cristiana, busca honrar, glorificar a Dios, confías. Dios, tú estás haciendo su obra en él. Si lo que él me dijo es esto, mira, yo me quedo con eso y confío y descanso en ti. Tú tienes el control de todo. Solo tú tienes el control de todo. Así que esto es en todo lo cree y todo lo espera. Ok, vamos a la última, que es soporta, y la palabra es esta. Ipomeno, Y bueno, aquí, como les decía, va un poco de la mano con sufrir, pero sí tiene una connotación diferente, porque esta palabra significa aguantar, perseverar, padecer, sufrir o mantenerse firme. A diferencia de la pasada, que hacía un énfasis un poco más a lo humano, aquí se refiere a un aspecto más espiritual, porque aquí básicamente hace referencia a los padecimientos que los cristianos sufren por causa de Cristo. Es muy diferente que yo sufra porque mi esposa es muy impaciente a que yo sufra una persecución por mi fe, por causa de Cristo. Entonces aquí es esa diferencia. Y pues bueno, Cristo soportó todo, todo. No hay cosa que Cristo no haya soportado, física, intelectual, psicológicamente, espiritualmente, todo. Y lo soportó por nosotros. Bueno, primero que nada para gloria del Padre, segundo por nosotros, hasta la muerte. Y eso es algo que Dios también espera de nosotros. No por nada escuchamos historias de mártires que murieron por causa de su fe. Y eso lo vamos a ver en Mateo 24:13, que dice, mas el que persevere, aquí es esta palabra, hasta el fin, ese será salvo. Y pues bueno, tenemos que estar unidos como familias, como iglesias, como cuerpo de Cristo, para que todos nos ayudemos y lleguemos a esa meta y poder decir como el apóstol Pablo, cuando él soportaba, perseveraba todas las cosas, pero vean lo que lo motivaba a él, segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto, todo lo Ipomeno, dice, por amor de los escogidos, por ágape de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Si nosotros analizamos este texto, podemos sacar todas las definiciones del amor ágape en este simple texto. No buscó lo suyo, no fue jactancioso, no se envaneció. Todo, todo, todo aquí Pablo lo está demostrando, por amor, por ágape de los escogidos. Pero bueno, eso es para otro tema. Y pues bueno, al final de nuestras vidas poder estar con la plena seguridad y que Dios nos dé este gran privilegio de que cuando veamos que el fin está cerca, cuando ya estemos viejitos, cuando ya veamos que el fin está cerca, tengamos una enfermedad terminal, podamos decir como Pablo en 2 Timoteo 4:6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él ya sabía que estaba muy cerca el fin y dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe,
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que Dios nos dé ese gran privilegio, hermanos, por su gracia, y oremos unos por otros para que Dios nos ayude a perseverar, a animarnos. Hermano, vente, vamos todos para el mismo lugar. Al que se está quedando, da 2 pasos hacia atrás y tráetelo. No digas, yo ya estoy más enfrente, que cada quien se salve su pellejo. No, esto se trata de que todos vamos al mismo lugar, y así actúa el cuerpo, así como un ágape, como un amor de Dios, porque todos vamos al mismo lugar, ¿no? Y vamos a ver cómo lo interpreta la contraparte. Yo creo que aquí podemos basarnos y enfocarnos mucho, hermanos, en un ámbito de que va a haber muchas aflicciones, muchas aflicciones. Van a venir burlas, van a venir persecuciones, y no en un ámbito de persecuciones, tal vez no ha llegado en México de que literalmente te ponen una pistola en la cabeza y dicen, niega a Cristo, te mueres. Pero ¿saben dónde están las persecuciones? En nuestro trabajo, en nuestras casas, con la familia, con tus amigos, en la escuela, en todos lados. Es que es cristiano, es que es cristiano. Míralo el cristianito, mira, burlas, apodos. Te van a llegar muchos, pero ahí es donde tú dices, no, Señor, ayúdame a perseverar porque tú lo mereces, porque tú eres digno, Señor. Aquí en un ámbito de todos los soportes, eso, soportar todo a causa de Cristo. Yo lo he vivido en carne propia, o sea, en un ámbito de que mi familia, toda la familia de parte de mi mamá son católicos. Entonces, a mí, como es una familia que se lleva mucho, que son de hacer burla por cualquier cosa, yo he recibido persecución en mi casa siempre que los veo, siempre, siempre, pero yo sé quién es el que me sustenta, yo sé a quién es el que me ha salvado, y Él mismo es el que me ha ayudado a soportar todo eso, porque duele, hermanos, duele. Esto les va a doler, el seguir a Cristo duele, y Él mismo lo prometió, ¿no? Y aquí también lo dice, el amor es sufrido, pero vale completamente la pena. Así que, hermanos, vendrán muchísimas pruebas, muchísimas aflicciones, pero entendamos que todo es a causa de Cristo y que Cristo lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea madura, para que nosotros crezcamos, para que nuestra fe sea más fuerte, para que sigamos peleando la buena batalla y vean hasta qué punto es soportar todo. Y creo que no hay ejemplo perfecto para terminar con esto en un ámbito de que entiendan todo lo que sufrió Cristo. Es unos versículos eh, que va a estar un poquito largo. Es Isaías 53, del 3 al 12. Vean todo lo que sufrió Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres. Vean cómo le llamaban varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma,
y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sabes hasta cuándo vas a soportar? Hasta que te mueras. Eso es con lo que literalmente yo puedo cerrar esto. Todo lo soporta es hasta que tú mueras. Que el Señor nos ayude, hermanos, para llegar a ese momento glorioso, porque lo que estamos viviendo ahora no se compara con la gloria venidera. Y aquí le doy parte a Mauri para que dé la conclusión del día de hoy. ¿Ya se ve? Sí. Sí. Simplemente la conclusión del día de hoy es responder una pregunta que a veces muchas personas, digo, hablando incrédulamente, creo todos, pero a veces incluso dentro de las iglesias, vemos que la gente cree esto. Dios no puede odiar porque Dios es amor. Eso es una herejía muy grande y tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Tú dirás, hermano, no te creo, explícamelo, ok. Dios no puede odiar porque Dios es amor. Ok, supongamos que yo amo a los bebés. Yo tengo que odiar el aborto, ¿verdad? Supongamos que yo amo a los judíos. Yo tengo que odiar el holocausto y la esclavitud. Si yo amo a las mujeres, yo tengo que odiar el feminismo, el machismo, la sobrebajación de la mujer. ¿Se dan cuenta? Si Dios ama la justicia, ¿qué odia? La injusticia, ¿verdad? Si Dios ama la verdad, si Dios ama todo lo que es puro, ¿qué odia? El pecado, todo lo que es negativo. ¿Y sabes qué es todo lo que es contrario a Dios, tú y yo? Y lo vemos en la misma Biblia. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad, no la iniquidad, a los que hacen iniquidad. No simplemente esa es la conclusión del día de hoy, de que tenemos que empezar a ver el verdadero carácter de Dios, y eso es una herejía muy grande. Dios odia, o más bien Dios ama, por eso odia. ¿Ok? Entonces simplemente era una pequeña ahí como que necesidad que veíamos aclarar y pues bueno, con esto estaríamos dando final a la clase de hoy.